Vamos a explicar en este video la ley de las proporciones definidas, o ley de Proets. Entonces, esta ley nos establece que cuando los elementos se combinan para formar un compuesto, siempre lo van a hacer en una proporción fija y constante de sus masas. Es decir, vamos a encontrar una relación constante de las masas. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, si tenemos el carbono combinado con el oxígeno, vamos a obtener monóxido de carbono. Ahora, la relación que existe de masas es de 12 gramos de carbono por 16 gramos de oxígeno. ¿Listo? Aquí vamos a establecer cuál es la relación que hay entre estas masas. Entonces, la relación de estas masas será igual a dividir los 12 gramos de carbono entre los 16 gramos de oxígeno. Y vamos a obtener un coeficiente que es igual a 0.75. Es decir, siempre que se forme un compuesto entre carbono y oxígeno para que se cumplan esta ley de las proporciones definidas, va a tener una relación de las masas, debe ser de 0,75. Vamos a poner un ejemplo de un ejemplo que nos permite entender la aplicación práctica de esta ley. Entonces, vamos a poner este ejemplo por acá, ¿cierto? Es una pregunta que dice: ¿cuánto oxígeno se necesita para que combustionen 6 gramos de carbono? Entonces, lo que vamos a ver es que ya tengo acá la relación de 12 y 16 gramos de carbono, la relación entre carbono y oxígeno. Entonces tengo que 12 gramos de carbono se combinan con 16 gramos de oxígeno. Luego en el ejercicio solamente nos dan 6 gramos de carbono. Los voy a ubicar acá. 6 gramos de carbono. Y nos hacen una pregunta y es: ¿cuánto oxígeno se necesita? Es decir, que el oxígeno se va a convertir en nuestra incógnita. Pues la vamos a llamar aquí X. Vamos a despejar esa X y de esa manera vamos a obtener cuánto oxígeno necesitamos para que se combustionen los 6 gramos de carbono. Entonces tengo que X va a ser igual a lo siguiente. Voy a multiplicar, se van a multiplicar estos dos términos, los gramos de carbono y los gramos de oxígeno. ¿Listo? Entonces voy a tener 6 gramos de oxígeno multiplicados por 6 gramos de carbono multiplicado por 16 gramos de oxígeno. Y este término, el 12 gramos de carbono, que es el que está multiplicando a la X en diagonal, lo voy a poner aquí abajo a dividir. 12 gramos de carbono. Como estos gramos de carbono están multiplicando a este término de acá, ¿sí? Estos gramos están multiplicando a este, y estos gramos de carbono están dividiendo a todo el término de arriba, pues ahorita los puedo cancelar. Vamos a solucionar la parte numérica. Entonces 6 por 16 me dará 96, dividido entre 12, eso me da igual a 8. Ahora cancelo gramos de carbono que están dividiendo con gramos de carbono que están multiplicando, y la respuesta van a ser gramos de oxígeno. Es decir que para que se combustionen los 6 gramos de carbono necesito
8 gramos de oxígeno. Luego vamos a ver si se cumple la ley de las proporciones definidas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a establecer la relación que se da para formar este compuesto. Entonces, necesitamos dividir los gramos de carbono, que en este caso son 6 gramos de carbono, dividido entre 8 gramos de oxígeno. Y obtenemos que la relación es igual a 0.75. Entonces, aquí vemos que la relación de la ecuación original era 0.75 y la ecuación del ejercicio que nos plantean también es 0.75. Luego podemos decir que se cumple la ley de las proporciones definidas. Vamos a continuar con otro ejemplo de la ley de las proporciones definidas. Entonces, aquí tenemos que 16 gramos de oxígeno reaccionan con 55 de hierro para formar un óxido de hierro, en este caso pues el óxido ferroso. Entonces vamos a tener que hierro más oxígeno se combinan y me van a formar uno de los óxidos del hierro, en este caso el óxido ferroso, y nos dicen que la relación de masas que vamos a tener es de 55 gramos de hierro más 16 gramos de oxígeno. Luego, recordando que la ley de la conservación de la masa dice que la suma de la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos, por lo tanto, voy a obtener 71 gramos de óxido ferroso. Luego se nos plantea una pregunta para una pregunta que resolver con esta información. Entonces la pregunta será: ¿qué cantidad de óxido ferroso se puede obtener a partir de 32 gramos de oxígeno? ¿Listo? Entonces, lo primero que necesito es establecer la relación que ya tenía, 55 gramos de hierro se combinan con 16 de oxígeno. Entonces lo vamos a poner acá. 55 gramos de hierro se combinan con 16 gramos de oxígeno. Luego vamos a mirar que solamente tenemos 32 gramos de oxígeno. Entonces vamos a decir que ¿cuánto hierro va a reaccionar con 32 gramos de oxígeno? Solucionamos nuevamente nuestra incógnita, en este caso la X, y establecemos entonces que X será igual a lo siguiente. Entonces, el número que está multiplicando a X lo voy a poner a dividir, en este caso, los 16 gramos de oxígeno. Recuerden que aquí se hace en diagonal. 16 gramos de oxígeno. Y estos otros dos términos que están en diagonal van a multiplicarse entre sí. 55 gramos de hierro y 32 gramos de oxígeno. Soluciono la parte numérica. 55 por 32 dividido entre 16 y eso nos va a dar 110. Ahora miro las unidades. Como estos gramos de oxígeno están multiplicando, los puedo cancelar con estos gramos de oxígeno que están dividiendo. Luego las unidades que quedan son gramos de hierro. Pero esto no soluciona nuestra pregunta. Nuestra pregunta es ¿qué cantidad de
de óxido ferroso se forma en la reacción. Entonces lo que tengo que hacer es sumar nuevamente en mi ecuación original hierro más oxígeno, se combinan y producen el óxido férrico. Miramos en qué cantidades están. Tenemos 110 gramos de hierro más 32 gramos de oxígeno, y eso nos va a producir en total 142 gramos de óxido ferroso, y pues esa sería la respuesta a la pregunta planteada.